y siempre le decía a Juan Marcos, que me encantaba su iglesia porque cantaban mucho. Me gusta lo lindo que hacen de la alabanza y de la adoración. Me encanta, me fascina. Y le comentaba esto, ¿verdad? Y fue un gusto y un honor para mí el estar acá y poder predicar, ¿verdad? Pero primeramente gloria a Dios, porque Él es el quien provee todas las cosas, el que sustenta y hace que todo sea posible. Hermanos, si hoy le tuviera que poner un título a lo que Dios me estuvo ayudando para mostrarles, yo lo llamaría gracia que no es barata. ¿Saben? La gracia es gratuita, pero no es barata. ¿Y por qué digo esto? Puede parecer ilógico, pero verdaderamente la gracia no es barata. Yo les quiero contar algo que me pasó varias veces en el colegio, o que nos habrá pasado varias veces cuando estábamos en el secundario. ¿Qué sucede? Sacás el celular y te empezás a hacer cosas, qué sé yo, jugar, poner a ver el Facebook, y de repente viene el celador, el preceptor, y te dice, bueno, guardá el celular. ¿Viste? Una vez, lo guardás. La segunda vez, lo sacás de vuelta. Che, mirá, necesito el celular. Bueno, vas y lo guardás. Ya la tercera vez que te da con el celular, ¿qué va a hacer? Te lo va a sacar. Tengo otra historia más, que es el famoso pastor que decía, ahí viene el lobo. Van los que lo van a ayudar, no está. Vuelven. Ahí viene el lobo. Por segunda vez miente. Por tercera vez no le creen. ¿Por qué digo esto con la gracia? Seguramente la primera vez que fueron le habrán perdonado la mentira. Bueno, mentiste, bueno, es una bromita, te perdonamos. La segunda, también te perdonamos, es gracia. Pero ya la tercera no. No quiere decir que no va a haber misericordia extendida. A lo que voy es lo siguiente. No podemos vivir una vida de perdón, una vida de gracia, sin querer cambiar nuestra vida. No podemos asimilar la gracia de Cristo en nuestra vida y no hacer un cambio. La gracia es gratuita. Todos podemos tener acceso a la gracia, a la salvación de Dios. Pero si no aceptamos esa salvación en nuestra vida y no hacemos los cambios necesarios, no tiene sentido. No tiene sentido. Eso no es gracia. Cristo verdaderamente murió. Valió mucho. Es un gran precio que tiene. Es gratuito para nosotros. Amén por eso. Pero tiene un gran precio. Quiero que vayamos a buscar el título clave del día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Miren lo que dice. Vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué Pedro dice esto? Para el inglés, para la teología, nos piden que leamos ciertos capítulos de la Biblia y uno de esos libros es Hechos. Terminando de hacer los resúmenes de Hechos, me encuentro que Pedro fue el primero que empezó a predicarle a los gentiles. La iglesia en ese momento no les predicaba a los gentiles. No se podían ver. ¿Quién era un gentil? Es la persona que no era de la nación israelita. No se podían ver, no podían estar ni siquiera en la misma casa. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, el centurión, dice que después de que el Espíritu Santo haya descendido sobre ellos, se juntaron los ancianos de Israel y le preguntaron por qué estaban con hombres incircuncisos. Y Pedro les dice, es necesario que prediquemos a los gentiles, porque ahora son un pueblo adquirido para Dios. Esto es gracia. Esto es gracia. Somos nación santa, pero que fuimos llamados de las tinieblas y ahora tenemos misericordia. ¿Por qué te digo que esto es gracia?
Vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 23. 6:23. ¿Alguien quiere leerlo? Sí. Amén. Nosotros que pecamos merecemos la muerte. En otro capítulo, en otro versículo que dice Romanos, dice que ni aun uno es justo. ¿Verdad? Ni aun uno es justo. Entonces, ¿qué es este concepto? Nosotros no merecemos la gracia. Y hagas lo que hagas, no mereces la gracia. Nosotros no merecemos. Con nuestras mayores obras, aún dentro de la iglesia, no merecemos la gracia. Merecemos la muerte. Pero la dádiva de Cristo es la salvación. En Efesios, si me acompañan, Efesios capítulo 2, versículo 8, también lo dice lo mismo. ¿Alguien quiere leerlo? Efesios capítulo 2, versículo 8. Esto no es de nosotros. Nosotros, de vuelta al mismo concepto, no lo merecemos. ¿Y por qué les digo esto? Pedro, este que dijo que nos llamó de las tinieblas, fue el primero o uno de los primeros en recibir el regalo de Dios, de Jesús, de la gracia. Primero en sentido, uno de los principales. Quiero que me acompañen en lo que hizo Jesús con Pedro. Juan capítulo 21. Una de las historias para mí más emocionantes que tiene la Biblia. Juan capítulo 21. Este capítulo, en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, relatan la conversión última de Pedro. No sé si última, pero una de las conversiones más lindas que tuvo Pedro. Este capítulo habla, están 7 discípulos, vuelven a pescar, vuelven a su antiguo oficio, y Jesús se les aparece en la orilla. Cuando Jesús los llama, dice que le echen la red, consiguen bastantes peces. Jesús preparando el fuego, lo mira a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amás? El mismo Pedro que había dicho: yo te voy a seguir hasta la muerte. Y si todos ellos te negan, yo nunca te voy a dejar. Jesús al frente de todos, vos me vas a negar. Pero Jesús le dice: ¿vos me amás? Y Pedro seguramente con cabeza baja, porque estaban el resto de los discípulos: sí, Señor, vos sabés que te amo. Ya no es más, si ellos te negan, no, solo vos sabés que te amo, Jesús. Segunda vez: Pedro, ¿me amás? Solo vos sabés que me amás. Última vez: Pedro, ¿me amás? Y Pedro, ya pensando que Jesús dudaba de eso, dice: Señor, solo tú sabes lo que hay en el corazón. Sí, te amo. Apacienta mis corderos. ¿Qué quiso decir con esto? Aunque hayas pecado, aunque hayas caído y hayas sido líder en la iglesia, porque Pedro era uno de los principales de los discípulos, Jesús le dice: apacentá mis corderos. Solo Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Y si de verdad pedimos perdón, creamos en sus promesas. Quiero que escuchen esta cita de Elena de White, que es una de las que más me gustan del camino a Cristo. Así también dice: tú eres un pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Pero Dios promete hacer todo esto por ti, por medio de Cristo. Tú crees en esta promesa. Confiesas tus pecados y te entregas a Dios. Deseas servirle.
Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano. Tal como Cristo dio al paralítico el poder para caminar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es, si así lo crees. Y mira lo que dice. No esperes sentir que estás perdonado, que estás sano. Tienes que decir, lo creo. Así es. No porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Podemos confiar en las promesas de Dios. Yo puedo clamar por gracia, porque Él lo prometió. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que nos la mandamos. Dios permanece siendo fiel, ayer, hoy y para siempre. Si Él te dice en su palabra que te va a perdonar, créelo. Está sano. Y esto es un ejemplo de gracia. 3 veces lo negó y ahora 3 veces lo volvió. Pero solo Jesús sabe. Solo Jesús sabe tu condición. Por eso esto me da pie a mí a una enseñanza. Que la gracia es personal. Entonces, si yo veo al otro, mi hermano, que pecó, no puedo juzgarlo. No puedo, porque ni yo ni él somos merecedores de la gracia. Y tal vez él sí se arrepintió de verdad. Hermanos, esto es gracia. Pero ¿saben qué más es gracia? Quiero que vayamos a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22 al 25. Versículos 22 al 25. ¿Saben qué es gracia? Esto que vamos a leer ahora. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Porque los que son de Cristo crucificaron la carne en sus pasiones y los malos deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Por qué digo que esto es gracia? Porque ni vos ni yo podemos hacer esto por nosotros mismos. Esto es gracia porque de nosotros no va a salir esto. Viste que esto es fruto del Espíritu. Y Dios reparte el Espíritu a quienes se lo piden. Dios reparte el Espíritu a quienes se lo piden. ¿Y cómo lo puedo pedir? Hoy dijo perfectamente, la oración. Y la oración también es un mérito de Cristo. También esto es gracia. Acercarme ante el trono celestial. ¿Yo? Sí, pero no por mí, por Cristo. Por eso oramos en el nombre de Cristo. Es Cristo quien nos permite acceder al Padre y tener plena seguridad de la salvación. Pero gracia también es cambiar nuestro modelo de vida. Y Pablo era muy eufórico en esto, así también como Santiago. Santiago, ¿sabes qué decía? La fe sin obras es muerta. Yo no puedo creer y no hacer nada. Porque los demonios también creen, incluso tiemblan ante Jesús. Pero no obedecen. No obedecen. ¿Vieron? Esto es importantísimo. La fe sin obras es muerta. Y está excelente que vengamos a la iglesia. Es mostrar que Dios nos ha salvado, es venir al hospital de los pecadores, pero tenemos que salir de acá renovados y con una vida diferente. Tenemos que mostrar a los demás que Cristo es un cambio en mi vida. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Disculpen, Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versículos 8 y 10. Efesios 5, 8 y 10. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, como había dicho Pedro, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Quién es luz? Jesús. Jesús es la luz del mundo. Andad como hijos en luz. Versículo 10. Buscad lo que agrada al Señor.
¿Qué es lo que Al principio era solo leche, cuando de repente... De la leche creamos postres increíbles. Nuevo McFlurry Souffleur Duo, cremoso, irresistible. La nueva creación helada de McDonald's. del Señor? Varios pasajes en la Biblia dice, ¿sabes? Lo único que pide Dios de ti es que andes humildemente ante la presencia de Dios. Otro versículo en Hebreos dice, el hecho de amar a los demás, de dar limosnas, de cuidar a las viudas, es agradable ante el Señor. Dios te pide que andes correctamente ante Él, que vivas una vida a la altura del cristianismo y que ames a tu prójimo. ¿Qué es vivir una vida a la altura del cristianismo? Vamos al capítulo 4 de Efesios, versículo 25, ahí nomás. Dice, si alguien tiene la Biblia versión 2000, dice alta norma del cristiano. Versículo 25 dice, desechad la mentira, hablad verdad. Versículo 26, si se enojen, no pequen. 27, no den lugar al diablo. 28, el que roba, que no robe más. Antes que trabaje y haga algo útil, dice, con sus propias manos. Versículo 29, ninguna mala palabra salga de vuestra boca. Upa, y acá entramos todos. No es que entra uno, no, entramos todos, porque cada tanto se nos escapa una. No mintamos. Cada tanto se nos escapa una. A mí se me escapa. Pero también es gracia. Y esto Dios nos permite acceder ante Él y cambiar nuestra vida. Pero este tiene que ser nuestro modelo de vivir porque somos salvados por Cristo. Dice, ninguna mala palabra, sino la que sea para edificar a otros. 31. Libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos. Para los que somos temperamentales, es duro esto. Yo tengo el carácter, mi papá está riéndose, pero yo tengo el mismo carácter que él y yo me enojo con él, porque tengo mi mismo carácter con él y nos peleamos. Pero Cristo dice, no hallen esto, porque esto es la alta norma del cristianismo. Sed benignos, compasivos, versículo 32. Esto es la alta norma. La alta norma también es humildad. Que por mis hechos yo no soy nadie en realidad. No gano el cielo por mis hechos, lo gano por Cristo. Es dejar la soberbia de un lado. El que tienen al lado es salvado por Cristo. Y amarlo. Eso es la alta norma del cristianismo. La alta norma del cristianismo y vivir también por gracia, ¿saben qué es? Cuando vean al lado, no decirle ese no se merece. Es un terrible. No. Porque Cristo nos salvó a todos. Esto es gracia. La pregunta es, ¿cómo me mantengo en la gracia de Dios? ¿Cómo me mantengo en esto que se llama santificación? Que no es de un día para el otro, sino que es un proceso. Es un proceso que lleva años, que incluso va a terminar cuando Cristo venga. La santificación. Qué increíble que es Dios, ¿no? Nos promete cambiar nuestro carácter, nos promete cambiar nuestro estilo de vida, y esto no nos lo dice para que nosotros estemos amargados, lo dice porque nos ama y sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Lo dice porque quiere que nosotros tengamos lo mejor, que prosperemos. Lo dice porque quiere que seamos cabeza y no cola. Lo dice porque quiere que prosperemos. ¿Dónde? En el trabajo, en la iglesia, en la familia, con nuestros padres, en una relación amorosa. Esto es gracia. No merecemos ser salvados por Cristo, no merecemos vivir por Cristo, pero Dios nos permite vivir por Él. Y nos pide y nos insta a vivir por Él. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, verdad? El camino a Cristo, más adelante, dice lo siguiente. Algunos parecen sentir que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder reclamar su bendición. Elena de White dice lo contrario. Si vos sos salvado por gracia y querés mantenerte en esta santificación, una vez del arrepentimiento y la confesión hecha, reclamá su bendición. Él lo promete.
Y en el libro de la oración dice, nosotros, si permanecemos en sus palabras, podemos reclamar las promesas de Dios con santa osadía. Clamar las promesas de Dios, sí. Él dice en su palabra, todo lo que pidiereis en mi nombre, os será concedido. ¿Puedo clamar por esa promesa? Exacto. Porque está escrito. Escrito está. Esto también es gracia. Otra cosa, lo principal también para mantenerse, es como lo dijo Pablo, andéis en la luz. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Él también es el camino, Él es la verdad y es la vida. Nadie va a Él, nadie va al Padre, sino es por medio de Él. Él es el acceso. ¿Cómo llegamos a Él? Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas piensan que tienen la salvación. Es cierto, pero testifican de Cristo. La Biblia es clave fundamental, así como la oración, para la santificación. Y quiero que vayamos a Oseas, el libro de Oseas, capítulo 4. Miren lo que pasa cuando descuidamos la Biblia. Cuando descuidamos lo que Dios nos mandó. Miren lo que pasa cuando descuidamos los mandatos del Señor. Oseas capítulo 4, versículo 6. (4:6) Mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Es muy fuerte lo que dice Dios. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento o por falta de sabiduría. Cuando nosotros mismos nos alejamos de Dios, empezamos a ser como los del antiguo pueblo de Israel. El rey se alejaba de Dios, ¿qué hacía el pueblo? Se iba con el rey. Mi pueblo fue destruido porque faltó el conocimiento de Dios. La única manera de mantenerse en este camino es conociendo a Jesús. Y hay un libro de Bullón que dice, conocer a Jesús es todo. Exactamente. Conocer a Jesús en la palabra, en la oración, es todo. Es gracia y santificación. ¿Vieron? La gracia no es barata. Es gratuita. Amén por eso. Pero nos exige a nosotros el cambio en nuestras vidas. Si no, venimos acá, escuchamos algo lindo y nos vamos. Pero la gracia de Dios nos dice que nos acerquemos a Él y que aprendamos de Él, de su ejemplo, que Él es manso y humilde. La gracia no es barata. Que Dios les bendiga.